Muy buenas tardes, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es John Alexander Porras Castro, estudiante de la clase de Finanzas Internacionales. Vengo a hacer una presentación relacionada con el corte número 2, reto número 4, oportunidades y amenazas. Dentro del contexto de globalización es importante tener en cuenta que nuestra economía tiene dos visiones paralelas que son profundamente relevantes en el estudio y análisis que estamos desarrollando. Uno, son los altos niveles de actividad económica y dos, es la inflación elevada. Como lo hemos visto, en los últimos meses la inflación empieza a ceder, siendo aún una cifra demasiado elevada y en los próximos trimestres debemos ver una reducción progresiva. Los ajustes en la inflación nos permitirán tener valores más sostenibles desde los niveles actuales al referenciar los ejercicios de proyecciones de las principales variables macroeconómicas que dependen de manera directa de la economía exterior y la evaluación de la economía actual colombiana. Tenemos un choque directo entre nuestro componente interno y nuestro manejo exterior de todo lo que es la balanza económica. Los objetivos de esta presentación, tenemos un objetivo general, que es analizar el contexto de las finanzas internacionales en Colombia durante durante el pasado 2023 y su proyección en aquellos aspectos relevantes que generan un impacto durante el año presente 2024. Y queremos abordar unos objetivos específicos. Queremos mirar de manera general la política cambiaria y económica de Colombia, analizar el comportamiento macroeconómico y verificar estas herramientas de control de la inflación y la potencialización de la competitividad. La justificación del presente trabajo. La más importante es que es imposible evidenciar las oportunidades y amenazas de la política económica del país como respuesta a las finanzas globales y a la internacionalización de la economía, sin detallar aspectos relevantes de nuestro modelo interno que debemos conocer. Algunas de esas variables más relevantes las vamos a presentar y vamos a dar un enfoque muy general de su comportamiento y los impactos que generan los cambios. Nuestro reto tiene que ver con la política cambiaria y económica. Algunos de los retos, de los puntos más importantes de esta política cambiaria y económica tiene que ver con la agenda de la política cambiaria, donde hay varios aspectos que debemos tener como referencia. Entre los más importantes está la flexibilidad cambiaria, está la intervención del Banco Central, las metas de inflación y tipo de cambio, la competitividad, las reservas internacionales y las políticas económicas. Haciendo referencia a la agenda de la política cambiaria de Colombia se enfoca en mantener la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación. El Banco de la República de Colombia es la máxima autoridad que es la encargada de formular y ejecutar esta política, utilizando unas herramientas como intervenciones en el mercado cambiario y ajustes en las tasas de interés. Dentro de esa política cambiaria, vamos a tocar aspectos fundamentales que tienen que ver con los diferentes factores que intervienen. El primer factor es el tipo de cambio. Tenemos dentro del tipo de cambio un régimen de tipo de cambio. Entonces, en Colombia operamos bajo un tipo de cambio flexible. El tipo de cambio que utilizamos es un cambio flexible, lo que significa que el valor del peso colombiano con respecto a otras monedas extranjeras, como el dólar estadounidense o el euro, es determinado por las fuerzas del mercado, específicamente la oferta y la demanda de las divisas. Hay otros factores que influyen en el tipo de cambio. Dentro de los más importantes tenemos la oferta y la demanda de divisas, tenemos la política monetaria, tenemos las condiciones económicas internas y tenemos las condiciones económicas internas. Hay otro factor relevante dentro de este contexto y es la tasa de evaluación. ¿Qué es la tasa de evaluación? La tasa de evaluación del peso colombiano puede variar dependiendo de los factores con el desempeño económico del país. Dentro de esta evaluación, la inflación, los precios del petróleo y las políticas monetarias del Banco de la República tienen directa relación con la tasa de evaluación. Algunos factores que influyen, las condiciones económicas internas, las condiciones económicas externas, la política monetaria y la intervención del Banco Central.
Tenemos otro factor importante, las reservas internacionales. Dentro de lo que es las reservas internacionales, ¿qué son? Son los activos de Colombia en moneda extranjera y otros instrumentos financieros líquidos que el país mantiene con respaldo para revisar su moneda nacional. El peso colombiano garantiza la estabilidad financiera. Aquí vamos a profundizar un poquitico sobre las reservas internacionales de Colombia. Las funciones de las reservas internacionales. La primera función importantísima, garantizar la estabilidad financiera. Nosotros, dentro de estas reservas internacionales, son, sirven como un amortiguador. ¿Para qué? Para enfrentar aquellos choques externos y crisis financieras que en cualquier momento se pueden llegar a presentar, manteniendo la estabilidad del sistema financiero y el tipo de cambio. Tenemos también, regresar un segundo, facilitar el comercio internacional. Al tener unas reservas internacionales, lógicamente la relación y vínculo comercial con otras compañías y otras empresas y otros países es mucho más fácil. Tiene como función principal las reservas internacionales respaldar la confianza en el mercado y de una manera directa intervenir el mercado cambiario en caso tal de que se preste alguna fluctuación por fuera de lo normal. Tiene otro papel importante que es determinante. ¿Determinante en qué? En el flujo de divisas, en los gastos de las divisas y en la política monetaria del país. Las inversiones nacionales en el extranjero tienen dos aspectos claves y fundamentales. Uno, las motivaciones y otro, las formas. Dentro de las motivaciones tenemos el acceso a nuevos mercados. Lógicamente, al tener la posibilidad de acceder como empresa o como un grupo económico importante, el país puede llegar a proyectar su economía a diferentes mercados fuera de sus fronteras. Esto es supremamente importante cuando queremos diversificar y globalizar nuestra economía. Tiene también otro factor importante que es la búsqueda de recursos y tecnología, la diversificación de los riesgos y dentro de ese proceso la optimización fiscal. Cuando hablamos de optimización fiscal, estamos hablando de que algunas empresas pueden llegar a realizar inversiones en el extranjero para aprovechar ventajas fiscales con tasas impositivas más bajas y tratados de doble tributación y otros incentivos fiscales. Dentro de la inversión extranjera en Colombia tenemos tipos, inversión extranjera directa y un portafolio de inversión extranjera. Algunas motivaciones de esta inversión extranjera en Colombia: recursos naturales, hay una explotación directa de nuestros recursos. Hablamos específicamente de todo lo que es el tema de minería e infraestructura. Tenemos un mercado interno en crecimiento, tenemos una estabilidad económica y política demasiado importante. Tenemos unos tratados de libre comercio que los vamos a revisar un poquitico más adelante y tenemos unos incentivos y beneficios fiscales. Eso tiene un impacto. El impacto está dado por un crecimiento económico, una transferencia de tecnología y conocimientos y una diversificación y desarrollo de la industria. La deuda externa. El componente principal de la deuda externa, cuando hablamos de deuda externa, estamos hablando de la manera en que Colombia se relaciona con los entes internacionales. Esta deuda puede ser privada o pública. Es un componente importantísimo en la estructura económica del país. Es parte importante de su financiación y puede tener implicaciones demasiado importantes en la economía. Sobre la deuda externa podemos hablar de dos temas o dos formas que son las principales: una deuda externa pública y una deuda externa privada. Cuando hablamos de deuda externa pública, estamos hablando de aquella que es contraída por el gobierno de un país con acreedores extranjeros, ya sea a través de préstamos bilaterales, multilaterales o emisión de bonos en mercados internacionales. Esa deuda externa pública tiene un propósito. Regrésalo un segundo. Los gobiernos pueden contraer deuda externa para financiar proyectos de infraestructura. Hay inversiones demasiado grandes que requieren y necesitan un endeudamiento externo. Programas sociales, todo lo que es la política como tal económica de un país y subsanar déficit presupuestal, otras necesidades de financiamientos. Dentro de esas condiciones hay unas estructuras y condiciones. Siempre se debe establecer unas tasas de interés diferenciales, unos plazos diferenciales, unas monedas en las cuales se va a cancelar esa deuda y las cláusulas de reembolso. También tiene una supervisión y gestión. La supervisión y gestión de la deuda externa, por lo general, siempre se realiza por intermedio de unos créditos de amortización que son apalancados por la banca internacional.
La deuda externa privada. Cuando hablamos de deuda externa privada, estamos hablando de aquella que es contraída por empresas o instituciones financieras a otras entidades privadas de un país. No es una deuda entre gobiernos, no es una deuda entre estados, es una deuda entre empresas. Hay varias formas de endeudarse que hacen correspondencia a la deuda externa privada, donde podemos tener préstamos bancarios internacionales, emisión de bonos corporativos en mercados internacionales, créditos comerciales y financiación de proyectos. Por lo general, los propósitos son utilizar esta deuda externa privada para financiar la expansión de las operaciones, inversiones en proyectos de capital y adquisiciones corporativos a otras entidades empresariales. Los riesgos siempre están asociados a la iliquidez para poder cancelar o asumir la deuda de la manera correcta, riesgos relacionados con el tipo de crédito el cual se otorga y riesgos asociados con la calidad de los proyectos que se financian con este endeudamiento. Dentro de la política cambiaria económica también tenemos un proceso y un punto muy importante que es el mercado de divisas. También cuando hablamos de mercado de divisas estamos hablando de lo que conocemos normalmente como un mercado cambiario o de Forex. Es el mercado global descentralizado donde se negocian las monedas de diferentes países. Aquí se tiene una profundización del mercado de las divisas. Entonces, dentro de su funcionamiento, el mercado de divisas o el de tipo Forex aplica siempre operaciones 24/5, 24 horas, 5 días a la semana. Por lo general, los participantes de este mercado son bancas centrales y bancos comerciales de gran fondo de gran inversión, lo mismo que corporaciones multinacionales. De la misma manera, los pares de las divisas por lo general están dados por los grandes bancos internacionales con principal asiento de su capital en los Estados Unidos y en Europa, regálaselo un poquito, y con una activa participación de todo lo que es la banca oriental. Japón y Corea hacen parte importante de este mercado. Normalmente el precio y el volumen de este mercado de divisas está determinado por un promedio diario de transacciones que superan los 6 billones de dólares al día. Algunos factores que influyen en el mercado de divisas, la economía y la política, directamente relacionada con el manejo que se le da a la economía de un país, los flujos de capital, las tasas de intereses y la intervención de los mercados centrales. Salud. Cuando hablamos de este reto 4, hablábamos de oportunidades. Una de las principales oportunidades que tiene hablando de nuestra economía colombiana, son dos puntos y quise resaltarlos. Uno, los tratados de libre comercio y acuerdos vigentes. Solamente para hablar de manera general, los tratados de libre comercio que en este momento Colombia tiene vigentes están suscritos con Estados Unidos, un tratado que ya lleva hace aproximadamente 12 años. Tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea que está vigente desde agosto del 2013. Tenemos un tratado o un acuerdo de integración comercial con Canadá y tenemos un tratado de libre comercio con Corea del Sur. Todos estos tratados de libre comercio o acuerdos comerciales son una gran posibilidad de expansión y globalización de nuestra economía. Depende del buen uso que se utilice y de las medidas que se adopten para mantenerlos y garantizarlos. Tenemos una gran posibilidad de expansión de las empresas colombianas en el extranjero por intermedio de lo que ha sido y lo que hemos tenido durante los últimos años, que es una figura diferente, que son los acuerdos de asociación económica en este momento vigente con Japón, con el cual no es un acuerdo de libre comercio, pero es un acuerdo comercial que durante el 2018 y entrando en vigor en el 2020 ha permitido adquirir y ser bastante atractivo para la inversión entre Colombia y Japón. Ahora vamos a las amenazas. Dentro del contexto de las amenazas, tenemos unas amenazas que son demasiado importantes y de una u otra forma, lo que nosotros hemos visto en relación a esas amenazas son que el principal factor son factores asociados a la geopolítica. Colombia en su momento y en su contexto está sufriendo por una estabilidad política bastante baja. Estamos en una sensación de inestabilidad constante, no tenemos una cierta seguridad en lo que puede llegar a pasar hablando políticamente del país. Es algo que debemos trabajar, es algo que debemos validar y siempre tenerlo como un referente que cualquier inestabilidad política del país afecta a la economía de manera interna y externa. La seguridad siempre va a ser un factor de riesgo primordial
en este momento la seguridad está haciendo que de una u otra forma se afecte el transporte marítimo y fluvial de todas nuestras mercancías, se afecte la dinámica comercial, se afecte la balanza comercial. Hay mucha intervención y mucho temor de las empresas extranjeras por invertir en nuestro país, por las condiciones sociopolíticas que está viviendo. Esperamos que en el corto plazo podamos tener una validación y una revisión a lo que está sucediendo al interior del país. Regulación y política económica. Hay política económica proteccionista que afecta al mercado. Hay política económica en este momento vigente del país que está afectando la inversión extranjera. Tenemos una gran sensación dentro de los inversores extranjeros de que no hay las garantías necesarias para poder traer su capital. Esperamos que con un cambio importante en la política económica que está desarrollando el gobierno actual podamos tener esa tranquilidad y ese espaldarazo hacia las inversiones extranjeras. Regresamos. Tenemos un tema de corrupción, un tema de manejo de la transparencia, es algo político que afecta de una forma bastante alta en la inversión extranjera y todo lo que es la globalización de la economía. Tenemos un punto importante que es la desigualdad social y el desarrollo regional que está afectando. Hemos visto cómo durante el último tiempo la infraestructura de vías ha afectado grandísimamente todo lo que es el desarrollo. Los puertos en Colombia se nos quedaron pequeños, los aeropuertos como tal no están dando abasto para poder tener una dinámica comercial importante. Esos son temas que se deben solucionar y en este momento en la realidad son amenazas. Dentro de los indicadores más importantes que relacionamos en nuestro trabajo está relacionado el de la inversión extranjera directa mensual. En cada uno de los meses hicimos un análisis de un año, de un total de año y 4 meses, donde hemos evidenciado y hemos validado los diferentes factores. Hemos visto cómo en algunos sectores ha crecido la inversión. Estamos hablando del sector minero energético, estamos hablando de sectores relacionados con la minería, pero hemos visto cómo otros sectores han decrecido, un decrecimiento demasiado importante que se ha sentido especialmente durante los últimos meses, que esperamos sea revertido con acciones eficientes y eficaces del gobierno en la inversión extranjera y en la seguridad que tiene que brindarle a ese capital que está llegando al país para darle la tranquilidad que pueden invertir sin ningún problema. Tenemos también la balanza cambiaria. La balanza cambiaria en la inversión extranjera directa en Colombia muestra un comportamiento importante en millones de dólares durante el último periodo medido, que es de enero a mayo del 2023, pero con una variación significativa comparando periodos en relación a lo que se había vivido en periodos anteriores. Entonces, al tener esas caídas en esa balanza cambiaria de la inversión extranjera directa en Colombia, pues esta balanza afecta directamente el resultado del capital y todo el resultado al entorno del mercado, que es lo que esperamos se pueda recuperar en un corto plazo. De la misma manera, tenemos una inversión extranjera directa. Aquí hay un punto importante. Cuando vemos el sector que de pronto tenemos en el radar que ha sufrido una mayor recesión, encontramos que la inversión en el sector petrolero y minero ha crecido de una manera constante durante los últimos años. O sea, no es un sector que haya crecido, pero vemos con preocupación cómo otros sectores en este momento comparados con una inversión de hace 4 años, incluso antes de pandemia, vemos cómo ha retrocedido entre 2, 3 y hasta 5 puntos en un periodo demasiado corto. Es importante que la inversión y todo el foco del gobierno actual esté dado para que no solamente se mantenga y crezca la inversión en petróleo y minería, sino que esos otros sectores se puedan reactivar de una manera rápida y eficiente. Las conclusiones, de luego de haber hecho todo el análisis y todo el tema relacionado con la balanza de cambios y la balanza económica, la principal conclusión en la que la tenemos en este trabajo es que al validar las variables influyen directamente en la política económica de Colombia, nos permite tener claros aquellos conceptos que son claves y fundamentales. Dentro de los conceptos claves y fundamentales que rescatamos dentro de este trabajo, tenemos la agenda de política cambiaria, el tipo de cambio, la tasa de evaluación, las reservas internacionales, inversiones nacionales en el exterior, inversiones extranjeras en Colombia, la deuda externa, el mercado de visas. Esto nos da ideas y conceptos claros de lo que representa el escenario económico actual.
Es inevitable relacionar factores externos con los resultados económicos del país. Un escenario Un escenario político de incertidumbre, riesgos geopolíticos asociados a la inestabilidad social, la corrupción y problemas de seguridad nos muestran amenazas relevantes. Pero por otro lado, una economía en recuperación, con signos de reactivación, inflación decreciente, así como tasas de intereses interbancarias, nos guían en relación a un impulso económico relevante durante el 2024 que nos llevará a un resultado económico positivo. Dependemos en gran medida de los cambios políticos que se reflejen en una política monetaria responsable y coherente con las necesidades del país. Respetado profesor y compañeros, espero que este trabajo los haya ilustrado sobre un tema supremamente importante relacionado con la economía de nuestro país y estamos muy atentos a sus comentarios y observaciones. Gracias.